El curso de la historia está marcada por hombres que defendieron su fe bajo convicciones firmes. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Lutero, el monje del siglo XVI, quien con un acto insurgente cambió el rumbo de la sociedad occidental y de la iglesia protestante. ¿Qué podemos decir de Pablo, el gran defensor de la justificación por la fe? Ambos marcaron el cristianismo con su visión clara acerca de la palabra de Dios. Ambos eran eruditos. Ambos desafiaron los sistemas predominantes de su tiempo. Ambos enfrentaron tribunales. Ambos apelaron al emperador. Ambos se mantuvieron fieles a la verdad. Y aunque ambos murieron, ambos también marcaron el cristianismo por siempre. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y nosotros? ¿Qué legado dejaremos? ¿Cómo nos mantenemos en cuanto a nuestros principios y en cuanto a nuestras convicciones? Dios permita que el ejemplo de estos hombres pueda inspirarnos a mantenernos firmes ante lo que hemos creído y que la palabra de Dios siga siendo el baluarte que dirija nuestras decisiones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que juntos repasemos la lección número 12, titulada La reclusión en Cesarea. ¿Estamos listos para comenzar? En un momento, iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 12, titulado Reclusión en Cesarea. Hoy estamos también felices de tener invitados con nosotros. Hoy tenemos el gozo de tener a nuestro hermano, es cirujano, dentista, laico de nuestra iglesia, un fiel laico, el doctor Rogelio Villanueva García. Gracias por estar con nosotros, doctor. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Sí, gracias por esta invitación. Es grato y edificante poder participar en esta mesa de análisis en el estudio de la palabra de Dios. Y pues bueno, estamos aquí analizando este arresto domiciliario, se podría decir, del apóstol Pablo, pero sin embargo ni eso lo detiene para seguir predicando, cumpliendo con la misión que se ha impuesto. Claro que Entonces, sí. el mensaje se tiene que seguir dando donde quiera que estemos. Claro, testimonio inspirador definitivamente. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. La lección se llama Reclusión en Cesarea, ¿no? Y le dio oportunidad Dios a Pablo de testificar ante gobernadores, ante el rey Agripa, y hacerles una invitación de salvación. Y ya lo vamos a ver cómo respondieron. Claro que sí. Seguramente será una lección muy gratificante. Si les parece bien, queremos mandar un saludo a todas las personas que nos ven a través del internet, que ya son muchas. Y queremos mandarles un saludo a la hermana Jorlin y a la hermana María del Socorro allá en Fuerte, Sinaloa. Nos han dicho que hay mucha gente que ve el programa por allá y lo siguen. Y queremos mandarles un fuerte saludo. Y a toda la gente que sigue este repaso, gracias porque nos siguen y porque este repaso es de bendición para sus vidas. Queremos compartirles lo que será el bosquejo que vamos a seguir en 3 sencillos puntos. El primer punto es ante gobernadores, el segundo ante el rey y el tercero una oportunidad para todos. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte la oportunidad de estar reunidos. Queremos repasar esta lección número 12, no sin antes pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Unifica nuestras mentes, trabaja en ellas, Señor, para que lo que compartamos con nuestra boca puedan ser palabras de edificación. Y que el modelo de estos grandes hombres de la fe también puedan motivarnos, Señor, a que podamos mantener firmes nuestras convicciones ante tribunales y ante cualquier situación que se presente. Que podamos testificar de tu amor y terminar la tarea con éxito. Nos consagramos a ti, dirígenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar entonces al primer punto de esta lección, que es ante gobernadores. Pues ahora Pablo es llevado ante Félix, Pastor Abraham,
llevan allí a un abogado, ¿verdad? Ante un sistema que está pues totalmente corrompido, ¿verdad? Varios elementos interesantes en este juicio. Sí, pastor. Recordemos lo de la semana pasada un poquito para poner el contexto. Pablo es arrestado en Jerusalén. Uh-huh. Lo quieren matar, los judíos lo quieren matar. Pero lo rescata, ¿no? Lisias, que es el comandante en jefe ahí. Y entonces en Jerusalén lo cuida, lo protege, ¿verdad? Para que no le hagan daño los judíos, se presenta a su defensa ante los judíos y más. Pero entonces Lisias decide llevarlo a Cesarea, uh-huh, ¿no? Y hace todo lo necesario para que vaya con seguridad Pablo, sea llevado ante el gobernador Félix ahí en Cesarea. Y entonces por eso es que en el capítulo 23, versículo 33, dice que al llegar a Cesarea, dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. Leída la carta, el gobernador preguntó de qué provincia era. Al entender que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Uh-huh. Así que entonces ya llega Pablo allá. Lisias manda una carta explicando la situación. La carta es leída por Félix y entonces ya bueno. Entonces, ¿quién te acusa? Voy a llamar a los que te acusan para que entonces puedan dar cuenta de por qué estás aquí preso, ¿no? ¿Por qué te mandan para acá? Y no se tardaron. Uh-huh. Los judíos lo querían muerto. Los judíos lo querían aprender, matar y hacerle lo peor que fuera. Así que dice que solamente se tardaron 5 días. Uh-huh. Capítulo 24, versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. La importancia que le dan a este caso. Uh-huh. No mandan a cualquiera, ¿no? Va el sumo sacerdote Ananías, uh-huh, con algunos ancianos y contratan a un abogado ahí, a Tértulo, ¿no? Y entonces se presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Yo creo que lo contrataron, yo creo que Tértulo tenía buenas palabras, ¿verdad? Y lo vemos ahí adelante adulando, ¿verdad? Y echándole porras a Félix. Porras falsas, ¿no? Porque dice el versículo 2, cuando Pablo fue citado, Tértulo empezó su acusación diciendo, excelentísimo Félix, la paz que gozamos gracias a ti y las mejores hechas por tu providencia a esta nación, siempre y en todo lugar la recibimos con gratitud. Te damos muchas gracias porque eres un gobernador bueno, porque tú has provocado la paz aquí en nuestro territorio. Bueno, adulando, porque tenían un propósito, querían a Pablo para matarlo. Así que estaba bien aleccionado el abogado. Así venía bien preparado, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero vemos aquí, desde aquí vemos que el sistema, ¿verdad?, judicial en ese tiempo pues, estaba corrompido, ¿no? Lo contrataron nada más para ir a hablar bien y para lograr su propósito de que le dieran a Pablo para matarlo a ellos. Porque además sabemos que realmente lo que Félix había hecho como gobernante no era así. No había sido así. Sí, dice el comentarista que era de los más que habían castigado a los judíos. Mano dura, ¿no? Mano dura. Uh-huh. Y le dice, no, pues la paz que tú das, ¿no? Y las mejoras que has hecho. Exactamente. Bueno, políticamente hablando, adularon a este hombre para que cediera por lo que ellos venían, ¿no? Lamentablemente, hermano Villanueva, muchos países se manejan de esa misma manera, políticamente haciendo lo correcto, pero ante un caso que definitivamente no tenía nada para provocar una sentencia. Sí, claro, no hay certeza jurídica y Pablo lo sabe muy bien. Sin embargo, la sutileza del enemigo siempre de infundir temor, de amedrentar a las personas, se presentan de esta manera para que a través de este temor, pues bueno, uno se sienta como que no tiene uno defensa. Pero Pablo conoce muy bien esto. Me llama muchísimo la atención, pastor, el lugar donde se encuentra Pablo, pero sobre todo la actitud que tiene Pablo para poder presentar su defensa propia.
una actitud que nace de una convicción, de una confianza plena en Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice, cuando Él tiene la oportunidad de hablar, en el capítulo 24, el versículo 10, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo presenta su apología, su defensa, con esta confianza, con esta seguridad. ¿Y cuál ánimo se puede tener cuando estamos enfrentando un proceso político judicial donde no hay certeza jurídica? Ese ánimo es el mismo ánimo que le dio Dios cuando se encontraba en la fortaleza. Ahí en el capítulo 23, el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y este ánimo es lo que necesitamos muchas veces cuando estamos participando de una injusticia, sabiendo que Dios está con nosotros, aun cuando todos los hombres estén participando en esta injusticia. Ese ánimo tan grande que tiene el apóstol Pablo, la confianza y la seguridad, lo lleva a hacer una confesión ante este gobernador. Porque te confieso que sirvo al Dios de mis padres. Sirvo al Dios de mis padres, todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas y en eso creo. ¿Qué convicción tiene el apóstol Pablo para presentar todo este sistema completamente corrompido? Es que era un hombre guiado por el Espíritu Santo, Pastor Abraham. Pablo escuchaba la voz de Dios, tenía convicciones firmes. La acusación que hacen contra él es que es un agitador, un cabecilla de los nazarenos y además que profanaba el templo. Nada cierto. Exacto, es lo que iba a contrastar, pastor. Los acusadores, puras mentiras. Pablo no tiene necesidad de decir mentiras ni adular al gobernador para que le hagan caso. Ahí están los acusadores y él está presente. Él escucha todo lo que Tértulo y los judíos dicen, ¿verdad? Que son mentiras. Y yo no sé, cuando alguien está escuchando que dicen mentiras en contra de él, pues a lo mejor meneando la cabeza, moviendo la cabeza, negando lo que están diciendo, pero no, a mí me llama la atención que no necesita decir mentiras, dice el versículo 10. Entonces el gobernador le hizo señal a Pablo que hablara, y él respondió: sabiendo que hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Conoces los casos? ¿Conoces el territorio? Eso. En esa confianza haré mi defensa. No está adulando, no está diciendo nada, no está diciendo mentiras ni nada. La verdad no necesita decir mentiras. Correcto. ¿No? El que es honrado, el que es veraz, no necesita estar adulando y diciendo mentiras. Y entonces, como se mencionó, le acusan de 3 cosas. Es promotor de sediciones, dice el versículo 5. ¿Sí? Cabecilla de la secta de los nazarenos e intentó profanar el templo. 3 acusaciones. Y él se defiende de ello, ¿no? Dice el versículo 11, tú puedes verificar que hace solo 12 días subí a adorar a Jerusalén. No hace medio año ni un año, apenas hace 12 días sucedió esto por lo que me acusan. Y él dice: y ni en el templo, versículo 12, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me hallaron discutiendo con ninguno, ni amotinando a la multitud. No soy, ¿verdad? Aquí dice promotor de sediciones. No lo soy. ¿No soy un agitador? No soy un agitador. No soy un revoltoso. ¿Sí? Yo estaba en Jerusalén tranquilo, adorando. No hay ningún problema, ¿no? Dice, y a mí me gusta mucho el versículo 16. Dice, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No busco problemas, estoy tranquilo con mi Dios y tranquilo con los demás. Los que empezaron todo esto, dice, son unos que vinieron de Asia. ¿Sí? Dice el versículo 18. En eso yo estaba, después de haberme purificado sin multitud y sin alboroto, otra vez menciona que él no está levantando nada. Cuando unos judíos de Asia me hallaron en el templo, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Los que me acusaron fueron los judíos de Asia. No están aquí. Según ellos fueron testigos de lo que yo estaba haciendo, pero no están aquí. O sea, un juicio sin testigos. Exacto, un juicio sin testigos. Entonces, educadamente, le está diciendo Pablo, estás en
estás en un error. Me gusta, como decía el hermano Villanueva, me gusta la actitud de Pablo, porque es muy parecida a la actitud de Cristo. Cuando son enjuiciados, actúan como caballeros. De hecho, hay una cita que dice que cuando el Espíritu Santo está en el corazón, actúas como caballero aún ante tus opresores, ¿no? A tus acusadores. Me llama la atención esto, pastor, no adular, porque ellos no adulan, sí conocen sus derechos como ciudadanos, pero al final dejan que sea Dios su juez. ¿Por qué menciono esto? Porque, pastor, todos los que predicamos el Evangelio seremos tratados con injusticias, con sistemas corrompidos. No podemos nosotros pensar que un sistema te va a librar de una acusación religiosa que está poniendo en duda tus convicciones. Eso no va a suceder, pastor. Hay que dejar al final de cuentas el caso en las manos de Dios, quien es el juez supremo, creo yo. Sí, claro, pastor. Yo creo que el apóstol Pablo, psicológicamente también está bien centrado, porque cuando uno es acusado de alguna injusticia, sabiendo que no hizo nada, psicológicamente nos afecta mucho. Sí. Si nosotros hicimos algo malo, pues bueno, sabemos lo que estamos enfrentando. Aún así tratamos de defendernos. Claro. Pero el impacto psicológico, el que está pasando el apóstol Pablo, tiene un equilibrio pleno. Cuando él menciona que mi conciencia está tranquila ante Dios y ante los hombres, ese es el equilibrio psicológico que él está teniendo, que lo lleva a no desesperarse, a inclusive no denunciar, porque él podría levantar una contrademanda de que no hay testigos, de lo que me están diciendo no es eso. Claro. O sea, los podría contrademandar, ¿verdad? Pero sin embargo el apóstol Pablo confía plenamente en el juez de jueces. Amén. Entonces, con esta confianza que tiene, él menciona eso: estoy bien, mi conciencia está completamente tranquila. También me llama mucho la atención que el apóstol Pablo tampoco se dedica a estar señalando todas las fallas que existen en el sistema, porque prácticamente le está diciendo al gobernador Félix, bueno, pues tú sabes cómo se debe de llevar el proceso, y no están cumpliendo con ese proceso. Está corrompido, no lo cumplen con ese proceso, pero pues bueno, tú deberías de saberlo, ¿verdad? Y yo creo que cuando enfrentamos una injusticia, el equilibrio psicológico es muy importante. Dependencia en Dios. Nos están acusando de algo que no hacemos, pero aún así yo presento mi defensa, que tiene que ver con mi testimonio, con lo que yo creo y también con lo que yo llego a hacer. Pastor, llama la atención que este hombre era corrupto, Félix. Sí. ¿Va? Pero, bueno, más abajo dice que lo dejó preso a Pablo, esperando que le diera dinero para soltarlo, ¿no? Sí, dice el versículo 26. Con esto esperaba también que Pablo le diera algún dinero, por lo cual, haciéndolo venir muchas veces, hablaba con él. 2 años, pastor. 2 años injustamente. Sí, ahora, este hombre, por muy corrupto que fuera, por mucho dinero que esperara que le diera a Pablo, también merece su oportunidad para salvarse. Amén. Y entonces dice que platicaba con Pablo. Y Pablo, dice el versículo 24, algunos días después vino otra vez Félix con Drusila, su esposa, que era judía. Llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Mira qué temas escogió Pablo. La fe en Cristo Jesús. 2, versículo 25, ¿sí? 25. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Va a haber un juicio, ¿no? Y me tengo que sojuzgar mi cuerpo. Yo tomo, vivo me desordenadamente. doy la vida. Todo esto está ante Dios, esto. Lo que como, lo que bebo, lo que hago. ¿Dios me va a juzgar? Ante Dios. Mejor no, vete. Se espantó, ¿verdad? Mejor ahí lo dejo. Rechazó su oportunidad, Félix, pero no se quedó sin invitación. Y entonces 2 años lo dejó preso para quedar bien con los judíos, y entonces vino otro, ¿no? Dice el versículo 27, pero al cabo de 2 años Félix recibió por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que ahí te lo dejo, Festo, a ver qué haces con él. Ahí te dejo el asunto. Sí. No hay nada que se le acuse, no hay nada malo. Pero ahí te lo dejo. Pero ahí está. Para estar bien con los judíos. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos nuevamente, retomamos el asunto de Festo y nos vamos ante el segundo punto, que es ante el rey, Agripa. En un momento regresamos.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12, reclusión en Cesarea, y ya analizamos el primer punto, que es Pablo ante gobernadores, y vamos a retomar porque no concluimos este primer punto y después analizaremos el punto número 2, que es ante el rey, hablando por supuesto de Agripa. Doctor Villanueva, habla aquí la lección algo interesante y la Biblia, que Félix finalmente es reemplazado por Festo. Él había dado carpetazo al asunto de Pablo, 2 años lo tuvo preso, y ahora viene Festo y pues tiene que reabrir el caso, ¿no? Haciendo su campaña de proselitismo, vienen los judíos y le dicen, mira, hay un asunto pendiente, reabre el caso porque queremos la cabeza de Pablo, ¿no? Y entonces viene este hombre Festo, que como que uno nota en la Biblia que es un hombre inexperto en este asunto de leyes, y bueno, él ahora es el responsable de llevar adelante este caso. Sí, pastor, Festo acaba de asumir su gobernatura, entonces pues como muchas veces todos los gobernantes, ¿verdad? Tratan de congraciarse con toda la gente para que lo puedan apoyar en su misma realización de su ejercicio político que tienen que llevar. Y Festo va a Jerusalén, 3 días tan pronto como estuvo ya para ejercer, va a Jerusalén. Y es ahí en Jerusalén donde los judíos aprovechan esta oportunidad de decir, danos a Pablo, tenemos este problema. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice cuáles eran las intenciones que ellos tenían. No era suficiente con que Pablo ya estuviera recluido, ellos lo querían muerto, porque dice la palabra de Dios que llegó en el capítulo 25, llegó pues Festo a la provincia y a los 3 días subió a Cesarea, a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que lo hiciera traer a Jerusalén, y preparaban ellos una celada para matarlo en el camino. Oportunistas también, porque ven la oportunidad, dice, bueno, con Félix no pudimos que nos dieran a Pablo, fracasamos ante Félix, entonces es nuestra oportunidad, vamos, y toman a Festo y le explican todo esto, y la palabra de Dios denuncia claramente el propósito que ellos tenían, le preparaban una celada, era el propósito finalmente que ellos querían ver muerto a Pablo, porque no podían resistir, ni con los argumentos que ellos presentaban podían detenerlo, así es que necesitaban entonces a Pablo, y pues Festo, con tal de congraciarse, con tal de quedar bien, de llevarse las cosas en paz, de mantener aplacada la comunidad, les está bien, entonces voy a ver qué pasa con esta persona y ya nos pondremos de acuerdo. Sigue la misma corrupción del sistema. Reabro el caso y entonces viene una visita que cambia el rumbo de las cosas, pastor. Sí, pastor. Yo creo que es conveniente decirlo en este momento, que cuando los judíos vinieron y lo acusaron nuevamente ahora ante Festo, ¿sí? Dice que lo acusaron de cosas que no podían probar, en el versículo 25:7. Es decir, el mal siempre va a utilizar mentiras para lograr sus objetivos, ¿no? El pueblo de Dios, los hijos de Dios, se mantendrán veraces siempre, ¿no? Y dice que en su defensa Pablo dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Parece ser que las acusaciones eran las mismas anteriormente, porque ahora se defiende de la misma manera. Y entonces Festo, pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Era nuevo en estas cosas. Entonces dice, se los doy, pero pues no ha hecho nada, ¿sí? Y yo lo dejaría libre, ¿sí? Pero quiso congraciarse, dice el versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pedro, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas ante mí? Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le hice ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Okay? Así que entonces, ¿quieres ir a Jerusalén? Pero ya dijo el doctor que había una celada, estaban planeando una celada, lo querían matar. Yo creo que Pablo intuía todo esto, sabía el ánimo asesino de estas personas, y por eso es que dice, apelo a César. ¿No? No me lleves a Jerusalén. Fue como una estrategia. Exacto. No quiero ser juzgado por los judíos.
quiero ser juzgado por César. Ujú. Así que entonces llevan con él. Esto es importante porque gracias a Dios en el momento salió del paso y del peligro. Cuando él apela a César, entonces los romanos tienen la obligación de cuidarlo y protegerlo. Sí, le extendió la vida. Exacto, Ujú. así fue, ¿no? Y entonces dice el versículo 13 que el rey Agripa, ¿verdad?, que tiene su jurisdicción mucha más amplia, y su esposa Berenice vienen a Cesarea a saludar a Festo. ¿Okay? Acababa de llegar, acababa de recibir el puesto, así que viene el rey a saludarlo. Y entonces Festo, ¿verdad?, le cuenta que Aprovecha. sí, aprovecha, ¿no? Porque él tiene un problema. Pablo ya apeló a César. Él pide que lo enjuicie el César. Pero entonces Festo dice, ¿y qué le voy a decir al César? ¿Por qué se lo mando? Tengo ¿Qué que acusaciones mandar la tiene? carta, ¿no? ¿Verdad? Entonces consulta con Agripa, dice, mira, tengo aquí un preso que no sé ni qué le voy a decir al César, porque él apeló a César, no sé ni qué decirle, escúchalo y aconséjame qué es lo que yo le puedo escribir al César, ¿no? Y ahí se presenta la oportunidad ahora para el rey, escuchar acerca de la palabra de Dios. ¿Ah? Interesante, sí. Me llama la atención que cuando Agripa quiere escuchar acerca de este hombre, quiero enfatizar algo, doctor Villanueva. Dice que él llega con mucha pompa, con mucho poder y jerarquía, ¿verdad? Llegan a ese lugar, pero hay una parte que la sierva de Dios menciona, que dice que cuando ellos llegan con esta pompa, con esta jerarquía, favorecidos por el mundo, ellos se encuentran con un hombre aparentemente sin amigos, ni riqueza, ni elevada posición, pero escoltado por seres que el mundo no podía ver. Los ángeles del cielo lo asistían. Si se hubiese manifestado la gloria propia de uno solo de estos ángeles resplandecientes, la pompa y el orgullo de la realeza habrían palidecido. Qué hermoso, me emociona el saber que viene, me imagino, pues es un rey, imagínense el rey con la esposa y llega con toda la pompa, ¿no es cierto? Y llegan allí y encuentran a un preso, ¿no? Un pobre preso, podríamos decir, desprovisto, ¿no?, de todo, solo, pero no estaba solo. Pablo venía escoltado por ángeles. Y si solo uno de esos ángeles se hubiera revelado, toda la pompa y toda la realeza hubieran palidecido ante el poder de Dios. Qué hermoso saber que cuando nosotros hacemos lo recto delante de Dios y mantenemos las convicciones, los ángeles nos escoltarán ante los tribunales. Sí, pastor, es la confianza que siempre debemos de tener en Dios. Como sus santos ángeles están alrededor de nosotros, nos cuidan, nos protegen. La misma promesa que Dios nos ha dado. Yo estaré contigo todos los días, en todo momento. Y el apóstol Pablo siente esta misma seguridad. Ciertamente Agripa y Berenice poseían poder y jerarquía y por eso eran favorecidos por el mundo, pero estaban desprovistos de los rasgos de carácter que Dios estima. Las apariencias externas muchas veces llaman la atención y el enemigo también con esta misma sutileza trata de que por fuera nosotros estemos muy bien, aunque por dentro tal vez no estemos bien con Dios. Y creo que Dios lo que mira es el corazón, como sabemos cada uno de nosotros. Y Pablo tenía un corazón completamente confiado en las manos de Dios. No importa cómo nosotros estemos por fuera, cómo nosotros nos sintamos, porque el apóstol Pablo ni siquiera tuvo alguien que lo defendiera. Él fue su misma defensa propia, pero descansaba en las manos de Dios. La apariencia siempre no nos va a dejar nada bueno. El rey Agripa, con toda esa pompa, con todo ese brillo con el que llegaba, pero completamente alejado de Dios. Los aplausos, lo que el mundo nos ofrece, pues finalmente ante Dios no tiene ningún valor. Podemos recalcar y podemos ver cómo el apóstol Pablo en las condiciones que estaba y cómo llegaba, finalmente tenía la aprobación de Dios. Y tener la aprobación de Dios es lo más maravilloso que podemos tener como cristianos. Amén. Pastor, yo creo que Pablo se basó en lo que el Señor Jesús dijo alguna vez. Cuando sean llevados ante gobernadores, no se preocupen por lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo les dará las palabras adecuadas para hacerlo. Y aquí ante el lujo,
ante la pompa del rey y su esposa, no se amedrentó, no tuvo temor. Sí, ya le hablé a la multitud de judíos, he hablado con filósofos, ¿verdad? He hablado con gobernadores, ¿sí? Pues el rey también. El rey necesita también de la invitación a la salvación, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que Pablo así lo veía. El lujo no lo amedrentaba, no le daba temor a hablarle al rey, y empezó su discurso también. Pastor, aquí está el contraste, ¿no? Personas bien vestidas con lujo, un preso ahí, encadenado, porque trae sus cadenas, ¿no? Ellos gozando de libertad aparente, pero el pecado los tiene presos también a ellos. ¿Quién estaba preso y quién estaba libre? Exacto, ¿no? La libertad en Cristo va más allá de lo físico. Amén. ¿No? Así que entonces ahí tenemos un contraste de caracteres y de estilo de vida. Un hombre que se ganaba la vida haciendo tiendas, pero dedicándose a la misión más importante de esta tierra, que es predicar el Evangelio. Y unas personas llenas de orgullo, llenos de pompa, de lujo, pero que sus caracteres distaban mucho de estar basadas en la santa ley de Dios o en las normas cristianas, ¿no? Aquí tenemos el contraste, y Dios siempre favorece a sus hijos. Me llama la atención algo, Pastor Abraham y Pastor y Doctor Villanueva. El argumento no cambia, el tema no cambia. Como bien tú acabas de decir, ahora está ante un rey, a lo mejor podríamos pensar, va a decir otras cosas. Vuelve a lo mismo los 3 puntos, su arraigo farisaico, su conversión, nuevamente no podía faltar, la conversión, y su misión con los gentiles. Vuelve al mismo punto, no cambia el asunto, no importa quién sea, aquí está. Nuevamente voy a hablarte de mi conversión, por qué creo lo que creo, por qué me acusan de esto, y va nuevamente con su conversión y su encuentro con Cristo, que es lo que determinó y determinaba su actuar, ¿no? Sí, pastor. O sea, el encuentro con Jesús dijimos que marcó su vida para siempre. Y era el mejor elemento que tenía, la testificación propia. Te puedo decir de muchas cosas, pero yo era así. Y yo comparezco ante ti sabiendo que tú conoces las costumbres y la ley de los judíos. Correcto. ¿No? Tú sabes que un fariseo vive de esta manera, y yo era fariseo. Pero ahora sigo este camino. ¿Por qué? Y le cuenta su historia. Yo creo que es el testimonio que todos hemos de decir, antes de Cristo, cómo conocimos a Cristo y cómo vivo después. La gran oportunidad Jesús para el rey Agripa. Sí, definitivamente, pastor, la importancia de un testimonio cuando el Espíritu Santo ha transformado nuestras vidas. Y siempre Dios nos va a dar la pauta de poder expresar nuestro testimonio. No tenemos que mencionar tantas cosas doctrinales. Con el puro testimonio, la misma gente está en una posición para ser alcanzada por el Espíritu Santo. Creo, pastor, que el testimonio que tenemos cada uno de nosotros debe de ser más convincente de lo mucho que nosotros podamos estar diciendo. Es lo que está esperando ver la gente en las personas y la manera como están enfrentando los problemas, el testimonio tan poderoso, aún en medio de la adversidad por las que están pasando. El apóstol Pablo toma esta oportunidad que no la dio con Félix, tampoco la dio con Festo, pero con el rey Agripa ahora sí le dice, mira, yo fui esto, etcétera, etcétera, y lo que yo era. La transformación, el encuentro que yo tuve con Jesús, cómo marcó mi vida, y ahora lo que yo vengo a hacer. Yo siento, pastores, que Dios siempre nos va a dar la oportunidad para que hablemos y no callemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y a través de este testimonio poderoso, nuestra mejor defensa que podemos tener ante los demás, abrimos la oportunidad para que el Espíritu Santo también toque a esas mismas personas. Cuán cuidadosos debemos de ser del testimonio que estamos dando, no solamente ante los reyes, ante los gobernantes, en nuestra comunidad, en la iglesia, en la propia familia. ¿Qué testimonio la gente está viendo a cada uno de nosotros? Entonces el apóstol Pablo no se detiene, inmediatamente en la oportunidad que tiene de hablar, lo primero que da es el testimonio. ¿Quién era yo? Qué hermoso cuando Dios nos da esta oportunidad para poder testificar. Amén. Y con esto vamos justamente a regresar en el siguiente segmento, la oportunidad que Dios le da
a todos de conocer y de escuchar su evangelio. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos nuevamente. Lección número 12, reclusión en Cesarea. Volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12, reclusión en Cesarea. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver Pablo ante los gobernadores o gobernantes, el segundo punto ante el rey Agripa. Y vamos a retomar este punto del rey Agripa para llegar al tercer punto, que es una oportunidad para todos. Doctor Villanueva, Pastor Abraham, definitivamente esta historia nos recuerda que todo mundo tiene la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Cuando Pablo da su discurso, ahí está Festo escuchando y tiene su oportunidad. Ahí está Agripa escuchando y tiene su oportunidad cada persona. Y eso me hace pensar, pastor, que Dios va dirigiendo a sus misioneros por diferentes circunstancias. Por eso decía el doctor Villanueva, debe mantener el equilibrio emocional, psicológico, la confianza en Dios, porque cuando tú dispones tu vida para servir a Dios y ser un misionero, Dios te va a ir dirigiendo, abriendo las puertas, colocándote ante tribunales, colocándote ante un rey. ¿Para qué? Para que tengan su oportunidad de conocer el evangelio y aceptar o no aceptar a Jesús. La escena es impactante, pastor. Está un preso con cadenas y enfrente está Festo, el gobernador, está Agripa y está su esposa Berenice, con toda la pompa y todo el lujo que ya hemos dicho y descrito. Pero hay algo a favor de Pablo, ¿no? Además de la presencia del Señor que lo mantiene y que lo apoya. Ya Festo ha declarado que él es inocente. ¿No? Dice el capítulo 25, versículo 25, y yo hallé que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, pero como él mismo apeló al César, decidí enviarlo ahí. ¿Sí? Así que, Rey, Berenice y todos los que están aquí, este hombre es inocente. Festo está diciendo, es inocente. Pero pues lo traje aquí, delante de ustedes, para que me digan qué puedo escribirle al César, ¿no? Y entonces, en el capítulo 26, Agripa dijo a Pablo, puedes hablar en tu favor. Y entonces Pablo empieza. Y creo que hay un tema especial que Pablo trata. Y dice en el versículo 8, ¿por qué se considera increíble que Dios resucita a los muertos? Está hablando del Señor Jesús. Que los profetas hablaron de él, ¿sí?
que los escritos del Antiguo Testamento hablaron de él. Y que el cumplimiento de todas estas promesas hechas al pueblo judío era el Señor Jesús. Que murió, es cierto, pero que resucitó. Y eso no es nada imposible para Dios. Y siguió él disertando, ¿no? Él explica cómo Dios lo llamó. Otra vez repite su experiencia y su encuentro con el Señor Jesús. Y entonces al final de ese encuentro, dice él, versículo 15, 26, 15, entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte en pie. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Así que entonces Dios mismo le dio su misión, su tarea. Tú vas a llevar el mensaje de todo lo que has tenido conmigo, esa experiencia que has tenido conmigo, tú tienes que ir y decirle a los demás. Y por eso el versículo 19, que yo creo que es un versículo muy amado por todos los pastores, dice, por eso, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Así que entonces Pablo se dio cuenta que ese llamado era celestial. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Dios me mandó a predicar y no he hecho otra cosa desde ese día hasta ahora, sino obedecer eso, predicar el Evangelio. Él aceptó el llamado que Dios le había hecho. Hemos dicho que era un hombre de convicciones. Lo que él tomaba y aceptaba lo llevaba hasta las últimas consecuencias, no importando su vida. Él estuvo predicando el Evangelio, ¿no? Y entonces sigue predicando, le sigue diciendo a Agripa y a los que le escuchaban. El versículo 22 dice, pero ayudado por el auxilio de Dios, persevero hasta hoy y testifico a pequeños y grandes. No digo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y por ser el primero en resucitar, anuncie la luz al pueblo judío y a los gentiles. Resurrección, ¿no? Cuando vuelve a tocar este punto de la resurrección, entonces Festo salta, ¿no? Dice el versículo 24, al decir esto en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Una enseñanza impopular. Exacto. Festo no creía en la resurrección, creía en la inmortalidad del alma, claro, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Festo, influenciado por el pensamiento griego, ¿verdad?, que el alma es inmortal, él creía en eso, la inmortalidad del alma, no creía en una resurrección. Y entonces, estás loco, Pablo. En ese momento, Festo también tuvo su oportunidad, escuchó todo el discurso de Pablo, pero él con esta expresión rechazó el mensaje. No hay resurrección. Y si no hay resurrección, pues Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, está muerto, no hay salvación. Así que entonces Festo, con esa expresión, rechazó la salvación que se le estaba ofreciendo. Para muchas personas, doctor Villanueva, el Evangelio es una locura. Cuando escuchan las verdades de la palabra, rechazan porque les parece que va totalmente en contra de lo que la mayoría cree. Y eso es así. El sábado decíamos justamente, vamos a ir en contra de donde todo el mundo va. Cuando tú te conviertes en un cristiano y sigues el testimonio de Jesús a través de su palabra, vas a tener que remar contra la corriente porque el Evangelio es locura para los hombres, pero es poder de Dios. Sí, claro, pastor. Lamentablemente, el celo misionero de Pablo superaba ampliamente su preocupación por su propia seguridad. Estaba convencido de que tenía que hacer esto. Y cuando estamos convencidos de esto, tal vez para mucha gente parece una locura. El mismo apóstol Pablo les escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, el versículo 14, dice enfáticamente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y vemos aquí estos gobernadores, a este rey, cuán alejados estaban del Espíritu Santo.
A pesar de que el Espíritu Santo seguía impresionando sus corazones para que lo pudieran aceptar, estaban completamente desprovistos del Espíritu Santo. Y estar desprovistos del Espíritu Santo pues nos lleva a hacer esta declaración que hizo Festo. Lo que tú estás pensando es una locura, Pablo, te estás quedando loco porque no eres como nosotros, porque no vives como nosotros, porque vives completamente y actúas completamente diferente de nosotros. Y tal vez para mucha gente nosotros podemos ser personas que estamos locos. Pero el apóstol Pablo también le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Qué maravilloso cómo el apóstol Pablo está completamente centrado. Y aunque el mundo lo juzgue de loco, él dice, no estoy loco, estoy bien. Diciéndole, los que están locos son ustedes. Ahora el apóstol Pablo, la declaración que está haciendo, también está impactando el corazón de Festo. Y a veces no se puede resistir. Llega un momento en que no podemos resistir tanta verdad por la vida que estamos llevando nosotros mismos y la manera como nos hemos conducido, que la única manera de defensa es decir, no, tú estás loco, tú estás loco. Pero el Espíritu Santo también le daba la oportunidad a Festo de poderse arrepentir, de poder aceptar la salvación que está llevando. Yo me imagino a estas alturas cómo estaba también el rey Agripa, impresionado por todo lo que estaba presentando el apóstol Pablo, que él ya lo sabía, pero lo estaba viendo desde una perspectiva, decir, he tenido mi oportunidad y no la he aceptado, me he vivido rechazando, resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, démosle la oportunidad al Espíritu Santo que sigue impresionando, amén, a pesar de lo que la gente piense de nosotros. El apóstol Pablo dice claramente, somos cartas abiertas leídas por los demás. Amén. Me llama la atención, algo estaba pasando ya en el corazón del rey Agripa, Pastor Abraham. Sí. Menciona el comentario final del día viernes. Al oír estas palabras recordó Agripa la historia de su familia y sus estériles esfuerzos contra aquel de quien Pablo estaba predicando. Sí. Me llama la atención, ya como en una película, el rey Agripa pasa todas las escenas de su árbol genealógico, de sus antecesores, y empieza a recordar todo esto que había sucedido desde Jesús, Juan el Bautista, todo esto, estos esfuerzos, ¿verdad?, por acallar el evangelio inútiles. Algo estaba sucediendo en el corazón de Agripa, amigo. Era un llamado directo para el rey Agripa, lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Festo se mete, pero después deja ahí Festo, no, yo también, o sea, si tú crees eso, que yo estoy loco, no es cierto, pues yo estoy diciendo palabras de verdad y de cordura. Pero ahora me dirijo al rey. Tú sabes estas cosas. Tú lo sabes y tú lo crees, sabes. Le dice. Sí. ¿Tú crees? No ha sucedido todo esto en un rincón. Sabía de la muerte del Señor Jesús, sabía de las cosas que habían sucedido, ¿no? Y como se mencionó, su bisabuelo había matado a los niños inocentes, ¿no?, en el tiempo en que nació el Señor Jesús. Su tío abuelo había matado a Juan Bautista. Su padre había matado a Santiago, a Jacobo, ¿no? Los había matado. Era una familia de asesinos. Pero ahora, a pesar de que son una familia de asesinos, el llamado de salvación está aquí. Personal. ¿Crees, rey? ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Me hubiera gustado escuchar esa apelación, ese llamado de Pablo a ese asesino, ¿no? Por poco me persuades, por poquito. Pero ahí se quedó. A una persona el Señor Jesús le había dicho, una cosa te falta. Una sola. Y no estaba completo. A otro, el Señor Jesús le había dicho, no estás lejos del cielo, pero no estás ahí. Todos tenemos nuestra oportunidad. Casi somos salvos. Pero puede ser un pecado, algo que estamos ahí guardando, que no nos dejará llegar. Por poco, y la hago. Una cosa te falta. No estás lejos del cielo. Debemos hacer caso al llamado, así como Pablo dice, no fui rebelde a la visión. Cuando Dios me habló, yo respondí, acepta, rey. Y el rey dijo, por poco me persuades. Este rey también rechazó la invitación de salvación que Dios le estaba haciendo, tristemente, ¿no?
Tristemente. Así que gobernadores, 2 gobernadores y un rey rechazaron la invitación de salvación. Su estilo de vida, el poder que tenían, no sé. ¿Sí? Dios nos invita a dejar el egoísmo, el orgullo, porque solamente así podremos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Creo que es una invitación para todos. Despojémonos, pidámosle a Dios que nos despoje de ese orgullo, de ese egoísmo, para poder aceptar el llamado de Dios y no ser rebeldes a la visión. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección, pero vamos a despedirnos no sin antes dar un resumen, unas palabras finales de lo que nos ha dejado este repaso, comenzando con el Dr. Villanueva, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, realmente ha sido grato y bastante edificador poder participar en esto. Podemos ver los 2 grupos de personas. La oportunidad está para todos. Algunos la aceptan, otros la rechazan. Dios nos concede ese privilegio y ese libre albedrío para que nosotros finalmente tomemos la decisión. Quiera Dios que nosotros podamos tomar la mejor decisión de la vida, de nuestra vida, que es echar nuestra suerte a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quizás estemos enfrentando injusticias, quizás estemos enfrentando cosas que nos duele, que nos lastima, más sabiendo que no hemos cometido tales cosas. Pero en esta lección hemos aprendido la actitud que ha tenido el apóstol Pablo de poder enfrentar este tipo de injusticias. Y no solamente esta actitud que ha tenido, sino la manera como nosotros podemos también presentar el evangelio de salvación. Somos llamados, somos un linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las grandes virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos cumplir cabalmente cada uno del propósito para el cual hemos sido llamados en las diferentes áreas donde nosotros nos encontremos y nos desenvolvamos. Y que con esa confianza y esa seguridad que el apóstol Pablo tenía de que estaba en las manos del Señor, que no callemos, sino que hablemos. Finalmente el apóstol Pablo dijo, ojalá que todos fueses hechos como yo, partícipes de la gracia, de la salvación y de la paz que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No se ponía como un ejemplo, simplemente que participara de lo que ya el apóstol Pablo había participado, que era la salvación que tenía en Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros podamos gozar de esto. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo quisiera resaltar el valor para predicar de Pablo. No se echaba para atrás, no se amedrentaba ante gobernadores, ante reyes. Él predicaba la palabra, porque sabía que uno más poderoso que todos ellos estaba junto a él, ¿no? Y él le daba la autoridad para hablar. Además, él basó siempre su predicación con su testimonio. A mí me pasó así, así y así, y por eso hago esto, ¿no? Pero si él hubiera dicho eso y no viviera conforme a la voluntad de Dios, entonces su testimonio se cae. Por eso creo yo que hemos de procurar lo que él procuraba, dice el capítulo 24, versículo 16. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Creo que sería bueno procurar eso, para que nuestro testimonio tenga poder, para que entonces al presentarlo muchas personas dobleguen su voluntad ante Cristo Jesús. Amén. Así sea. ¿Qué sucedió en el corazón de Agripa? El Espíritu Santo estaba trabajando, pero dice el último comentario del día viernes, el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos nobles del corazón. ¿Qué es lo que está impidiendo que decidas por Cristo? ¿Qué te está obstaculizando esa decisión? A ti, hermano, que nos escuchas, amigo que escuchas este repaso y que has postergado tu decisión por Cristo, ¿qué te impide ir a Jesús? Agripa fue el orgullo y la vanidad. ¿Qué es lo que a ti te impide? Dios permita que esta lección sea un llamado para ti también. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, Dios te está buscando, te hace la invitación para que vengas a estar con Él. Él quiere darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Dios permita que la aceptes. Y verás lo que el Señor tiene preparado para ti y para los tuyos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana para concluir
el folleto de este libro tan hermoso, el libro de los Hechos. Esperamos contar también con tu presencia. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.